Bendiciones, soy el estudiante Isaí Murga Cornejo de la Universidad de Aquino, Bolivia, en la carrera de liderazgo pastoral. Permítanme compartir un tema muy importante. El ministro de Dios no debe ser contencioso. Este tema nos hace ver en el contexto cristiano y espiritual de que los ministros de Dios son fundamentales como guías espirituales y a la vez líderes dentro de su congregación o dentro de las comunidades. Por eso que es muy importante su comportamiento, sus acciones, no solo como un reflejo de su propia fe, sino también tienen un impacto significativo en la vida espiritual de sus congregaciones, ya que una de las cualidades más importantes que se espera de un ministro, de un pastor, de un líder pastoral, también se puede decir así, es esa habilidad para fomentar la paz y la unidad entre sus miembros de la iglesia. Y esto nos lleva a cuestionar por qué es esencial que un ministro no sea contencioso. En este tema podemos ver las razones claves que sustentan esta expectativa, centrándonos en la relevancia del ejemplo moral, por un lado, que debe ofrecer el ministro, y también la necesidad de promover un ambiente de paz, y finalmente la responsabilidad espiritual que conlleva su rol como responsable en la administración de su congregación. Entonces, al ver este análisis, en primer lugar, en este desarrollo podemos mencionar que el ministro de Dios tiene que ser modelo de conducta, ya que los ministros son considerados como ejemplos a seguir en sus comunidades de fe, en su vida de encarar aquellos principios y valores que proclaman en sus enseñanzas. La palabra de Dios nos recuerda en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 12, que los líderes deben ser modelo de conducta para los creyentes, no solo en la palabra, sino también en la conducta, el amor, la fe y la pureza. Por lo tanto, la contención que se manifiesta en disputas y en otras actitudes de repente agresivas, van pues en contra de los fundamentos del amor y la compasión que son esenciales en el mensaje cristiano. Al actuar de manera contenciosa, un ministro no solo contradice su propio mensaje, su propia enseñanza, sino también socava la unidad y el testimonio de la iglesia. Cuando un ministro se involucra en comportamientos conflictivos, su credibilidad y autoridad moral se ven seriamente comprometidas, porque la comunidad comienza a cuestionar su integridad, porque falta algo, y su capacidad ya para guiar espiritualmente a otros, tal como se menciona en Santiago capítulo 3, verso 18, donde dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, está en cuestión. Un líder que promueve la discordia no puede ser un verdadero embajador de Cristo, quien nos llama a vivir en armonía. Por lo tanto, es crucial que los ministros, los líderes pastorales mantengan un ejemplo moral, firme, sólido, reflejando así el amor y la paz que deben caracterizar a toda comunidad cristiana. En segundo lugar,
un ministro tiene la importante responsabilidad de actuar como un agente de paz dentro de su comunidad, lo que va más allá del simplemente evitar conflictos personales. De acuerdo a Mateo 5:9, dice la palabra que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este llamado a la paz implica un compromiso activo para resolver disputas y fomentar la reconciliación entre los miembros de la congregación. La contención, en cambio, puede dar lugar a divisiones, a resentimientos que van a afectar profundamente la vida espiritual de la iglesia. En lugar de ser un catalizador para el entendimiento mutuo, un ministro que se involucra en conflictos, lamentablemente como resultado, de repente hay discordia, lo cual es totalmente contrario a la unidad que Cristo promueve en su cuerpo. Por lo tanto, es esencial que los ministros adopten una postura conciliadora y más bien busquen construir puentes entre las personas. Por otro lado, también quiero destacar sobre la responsabilidad espiritual, ya que este tercer punto es importante. La responsabilidad espiritual de un ministro trasciende su propia vida y se va extendiendo al cuidado del bienestar espiritual de su congregación. Veamos lo que dice en Hebreos 13:17. Ahí se nos recuerda que los líderes deben rendir cuentas por las almas que les ha sido confiadas. ¿Qué implica esto? Esto implica una profunda responsabilidad en guiar y nutrir a los miembros de la comunidad. Un ambiente contencioso puede perjudicar gravemente la salud espiritual de la iglesia, fomentando desconfianza, malestar entre los feligreses. Por lo tanto, es fundamental que los ministros se comprometan no solo con su propio crecimiento, sino también con el desarrollo espiritual y emocional de todos aquellos a quienes sirven. Porque cuando un ministro se comporta de manera contenciosa, se corre el riesgo de obstaculizar el crecimiento espiritual de su congregación. Y por supuesto, muchas personas se van a alejar de la fe. La palabra de Dios nos instruye a pastorear el rebaño de Dios con disposición y sin forzar a nadie, lo que resalta la importancia de un liderazgo nutrido de un amor y a la vez de paz. Un líder que perpetúa conflictos en lugar de promover la armonía, la unidad, no solo afecta su testimonio, testimonio personal, sino que también puede desviar a los miembros de ese camino espiritual. Por lo tanto, es esencial que los ministros asumamos nuestra responsabilidad espiritual con toda seriedad, buscando siempre edificar y fortalecer la fe de nuestros hermanos, la fe de nuestra comunidad. Quiero terminar diciendo que un ministro de Dios debe evitar ser contencioso debido a nuestra responsabilidad como modelo a seguir, promotor de la paz y guardián del bienestar espiritual de la congregación. La contención no solo debilita la autoridad o la credibilidad, sino también afecta negativamente ese ambiente comunitario
necesario para el crecimiento espiritual. Por lo tanto, los ministros deben llevar a cabo su misión que hemos recibido de Dios de manera efectiva y construir una comunidad firme. Además, contribuir para que puedan ellos ser fortalecidos. Cada hijo o hija de Dios. Así que Dios sea obrando en nuestras vidas como ministros del Altísimo y Santo Dios. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por prestar su atención.